Bien, vamos a continuar. Una vez que ya vimos las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, continuamos con una medida de asimetría que se llama el sesgo. Este sesgo nos indica si las observaciones de un conjunto de datos se concentran de un lado o se concentran del otro lado de la gráfica. Cuando se concentran Cuando se concentran del lado izquierdo y la cola de la gráfica se alarga hacia la derecha, el sesgo se dice que es positivo, ¿ok? Que tiene un sesgo hacia la derecha, porque los datos atípicos se encuentran a la derecha de la gráfica. Por el lado contrario, perdón, decimos que tiene un sesgo negativo. ¿Por qué? Porque todos los datos se concentran a la derecha de la gráfica, pero los datos atípicos se concentran en la izquierda de la gráfica. Y cuando los datos se concentran en la región del centro de la gráfica y se distribuyen en la misma proporción tanto de derecha como de izquierda, pues se dice que no existe sesgo porque es una distribución simétrica. ¿Ok? Bien, en la pantalla tenemos tres muestras que nos van a servir de ejemplo para observar cómo se mueve el sesgo. Vamos a generar su tabla de frecuencias. Bueno, voy a copiar estos datos y los voy a pegar aquí. Ok, y voy a ir a datos para que me elimine los duplicados. Quitar duplicados y aquí están. Ok, aquí voy a darle formato otra vez. Bien. Y entonces aquí ya tengo que estas son mis XY. Ok, voy a poner un poquito de formato para ponerlo como subíndice. Ok, ya tengo la XY. Lo voy a centrar del lado derecho. Ok, voy a hacer un poquito más grande para que se puedan observar las fórmulas. Y ahora le voy a poner la frecuencia. Frecuencia. Ok, le pongo FI también, no hay ningún problema. La frecuencia de I. Entonces aquí le vamos a poner superíndice o subíndice, perdón. Y bueno, ya tengo XI y FI, pero me falta I. Aquí está. Y el I es el 1, 2, 3, 4, 6. 6 valores tenemos, 6 observaciones diferentes. Y la frecuencia pues va a ser el conteo. Contar punto .si o podemos ocupar la función frecuencia. Aquí nada, le voy a poner el rango de datos, lo fijo, le pongo coma y el criterio o el valor que quiero buscar es este. Entonces de este valor tengo 4 datos y así tengo el total de datos que son, voy a dar una sumatoria, listo, son 19 observaciones. Ok, entonces nada más, ahí está. Vamos a darle formatito y ok. Bueno, voy a generar la gráfica de frecuencias. Voy a insertar aquí un gráfico y voy a tomar este gráfico de barras, ok, y adicional a este gráfico de barras voy a seleccionar el gráfico y voy a entrar a selección origen de datos para agregarle otra serie de datos y le voy a poner los mismos datos. Ok, ahí ya me aparecen los mismos datos. Ya tengo dos veces lo mismo, nada más que a estas barras le voy a cambiar el tipo de gráfico y le voy a poner alguna, por ejemplo, ahí está una línea curva para poder observar cómo los datos se extienden
hacia el lado derecho de la gráfica. Voy a cambiarle de color, voy a poner negro aquí de fondo. Voy a quitar el título para que se observe mejor y voy a hacerlo un poco más chico. Ok, ahí está, vean, observen. Bien, entonces ya veo como los datos se tienden a alargar del lado derecho de la gráfica. ¿Esto que me indica? Bueno, pues que existe un sesgo positivo o un sesgo hacia la derecha de la gráfica, que los datos atípicos se encuentran a la derecha de la información. Vemos que los datos o el mayor volumen de datos se concentran del lado izquierdo de la gráfica. ¿Ok? Bien, vamos a calcular las medidas de tendencia central para estos datos. Media, mediana, moda, y también vamos a calcular el coeficiente de asimetría. Ok, bien, aquí vamos a calcular con la función promedio estos datos, con la función mediana estos datos, y con la función moda 1 el mismo rango de datos, y por último el coeficiente de asimetría. Aquí está, también capturamos el mismo rango de datos y ahí está, y tenemos ahí el coeficiente. Bien, ahora con estas medidas de tendencia central, ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir algo: la media es mayor que la mediana. Ok, entonces podríamos decir aquí, voy a hacer un poquito más abajo el gráfico, y aquí voy a decir que la media es mayor a la mediana. Entonces, cuando la media es mayor a la mediana, tengo que el coeficiente de asimetría es mayor que 0. Al ser mayor que 0 este coeficiente de asimetría, pues podemos ver que existe un sesgo positivo o un sesgo hacia la derecha. Es decir, los datos atípicos claramente se muestran a la derecha del gráfico. ¿Ok? Donde la mayor concentración de los datos o de la información se agrupan en el lado izquierdo de la gráfica. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Ok, vamos a pegar los datos, los diferentes datos que vamos a analizar, y aquí vamos a generar exactamente la misma fórmula: contar puntos y vamos a seleccionar el rango de datos. Ok, aquí vamos a ponerle referencia absoluta, presionamos la tecla F4, coma, y el valor que queremos comparar de la observación XY. Ok, ahí tenemos 2 y ahí está, y la suma de todo esto me debe dar igual 19. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a proceder a calcular todos estos valores. Ok, bueno, todos ahí están. Ok, nada más que bien, aquí me está calculando la media de G5, la media de G5 me está este valor no me lo está tomando en cuenta. A ver, aquí no hice algo, no, B4 a B22. Ok, bueno, aquí me vino un renglón más abajo porque aquí no consideramos el 350 sino el 351. Bien, lo único que voy a hacer es, bueno, cambiarle aquí
tome desde el G4 hasta el G22. Ok, aquí lo mismo, G4 hasta G22. Y por último, G4, G22, no es cierto, me falta el coeficiente de asimetría, que es G4 hasta G22. Y en este caso la media es mayor que la mediana. No, en este caso la media es igual a la mediana. Por lo tanto, aquí me indica, y veamos cómo tenemos aquí el coeficiente de asimetría en 0. Al ser el coeficiente de asimetría 0, quiere decir que esta distribución de la información es simétrica. Ok, bueno, vamos a ver. Voy a graficar, voy a insertar aquí un gráfico. Tomo este gráfico de barras, como lo habíamos hecho previamente. Ok, lo voy a traer, voy a quitar el título del gráfico. Ok, ahí está. A este gráfico le voy a insertar otra vez la misma información. Ok, no le pongo nombre de la serie, nada más le pongo los datos de J4 hasta J10 y le voy a dar, a ver, permítanme, es que están unos caracteres aquí medio raros. Ok, ahí está, le voy a dar a aceptar, listo. Ahora voy a cambiar, perdón, voy a diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico, y lo cambio por otra vez unas líneas curvas que me muestren cómo se distribuye la información. Ok, ponemos el relleno y ahí está. Y veamos que aquí tenemos una información simétrica. Ok, la misma cantidad de datos están distribuidos a la izquierda que a la derecha. Entonces, como tal, no vemos datos atípicos. No existen datos atípicos, que es muy importante. Y en el último ejemplo, bueno, vamos a calcular lo mismo que ya hemos calculado en los previos. Aquí nada más me faltó poner el valor de i, 1, 2, 3. Y vamos a decirle a Excel que lo rellene. Se fue hasta abajo de todos los datos, está tomando la referencia de la muestra. Ok, aquí tenemos 7 muestras. Ok, bueno, bien, aquí vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a traer estas columnas, estos nombres de columnas, y vamos a tomar los datos diferentes de este conjunto de datos. Vamos a decirle que quite los duplicados. Ok, quitar duplicados, continuar con la selección actual. Ok, voy a decir está bien. Bien, nada más le voy a seguir poniendo formato negrito, y aquí ocupo el contar punto sí y selecciono todos estos datos, presiono la referencia absoluta con F4, lo igualo a esta observación y empieza a calcular o a contar las frecuencias. Y en este sentido ya le puedo poner la sumatoria, y ahora son 20 observaciones, no son 19. Ok, bien, vamos a ver, aquí vamos a poner el valor de i, o del número de observaciones diferentes. Ok, ahora sí, vamos a traernos esto mismo y lo vamos a pegar aquí. Como ya está programado, va a recorrer las celdas y ok, y aquí vemos que tenemos, vamos a ver, nada más que lo esté haciendo bien, tenemos L4 hasta L22, es correcto. Con F2 aparece la fórmula y aparece el rango. Entonces veo que me está faltando un valor, no es L22, es L23, promedio de L4 hasta L23. Ok, lo mismo aquí, L23, L23 y
L23, pero el coeficiente de asimetría es desde 4. Ok, ahí está. Vean, aquí también me está calculando tiene que ser desde aquí el G2, pero de todos modos me da 0. Y aquí el coeficiente de asimetría está bien. Ok, bien, el coeficiente de asimetría, nada más comprobando F2, y ahí está los datos y aquí también comprobando los datos de la muestra 2. Perfecto. Bueno, y aquí veo que tengo un coeficiente de asimetría negativo. En este caso, la media es menor que la mediana. Ok, y entonces el coeficiente de asimetría pues es negativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que seguramente los valores atípicos ahora están del lado izquierdo de la gráfica y el conjunto de valores, el grueso de los valores, se van a concentrar del lado derecho de la gráfica. Vamos a generar esa gráfica. Aquí voy a insertar gráficos. Ahí está, esa tabla. Y aquí mismo voy a volver a insertar esos mismos datos. Agregar. Voy a seleccionar estos datos. Listo. Le voy a dar a aceptar. Selecciono, cambio tipo de gráfico. A la serie naranja le pongo una línea curva para observar, bueno, pues ese alargamiento del lado izquierdo de la gráfica correspondiente a esos datos atípicos y un sesgo de la información hacia la izquierda, un sesgo negativo. Ahí está el coeficiente de asimetría que está en negativo, y con esto puedo observar cómo está distribuida la información. Del lado izquierdo los datos atípicos y la concentración de la mayoría de las observaciones del lado derecho. En este caso es un sesgo a la izquierda o un sesgo negativo, y aquí teníamos ya un sesgo 0, que quiere decir que la distribución es simétrica, y en el primer caso, como ya vimos, teníamos un sesgo hacia la derecha. Ok, bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.